Bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso. En las sesiones anteriores ya habíamos visto varias cuestiones del producto interno, básicamente distancias denotadas por las normas, ángulos, vectores unitarios y específicamente la sesión anterior que vimos sobre la condición de ortogonalidad y los conjuntos ortogonales. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es continuar con esta parte de ortogonalidad y lo vamos a tomar con dos cuestiones. La primera tiene que ver con lo que es el uso de la ortogonalidad en combinaciones lineales, recordando que debido a que la ortogonalidad nos indica independencia lineal, pues un conjunto ortogonal va a ser una base y por lo tanto podemos hacer combinación lineal con esa base. Y por otro lado vamos a ver la ortogonalidad entre subespacios. El martes pasado hablamos sobre ortogonalidad entre vectores. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante sobre ortogonalidad entre subespacios, porque también entre subespacios vectoriales puede existir esa ortogonalidad, que todos los vectores de un subespacio formen un ángulo de 90 grados con todos los vectores de otro subespacio. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Voy a definir aquí una base ortogonal. Solo la voy a tomar en dos vectores. Que son los vectores E1 y E2. Entonces, solamente doy a esta base con dos vectores. Bueno, la condición de ortogonalidad. Producto interno de E1 con E2 tiene que ser igual a 0. Bien, con base en esto, puedo definir otro vector, no sé, el vector M, como combinación lineal de los elementos de la base ortogonal. Entonces, M es igual a alfa 1 E1 más alfa 2 E2. Ahora, esto me va a ayudar de la siguiente manera. Voy a aplicar el producto interno a esta combinación lineal. Entonces, si aplico el producto interno del lado izquierdo, esto me quedaría como M producto interno con alguno de los vectores de la base ortogonal. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, E2. Podemos utilizar E1, pero en este caso solamente va a ser E2. Aplico el producto interno de un lado de la combinación lineal y lo tengo que aplicar del otro lado. Lo voy a poner completo. La combinación lineal, producto interno, el vector E2. Bueno, este lo voy a dejar igual, nada más con el igual. Por propiedades del producto interno, por la linealidad, pues saco los escalares y separo la suma. De esta manera. Bien, ahora recordando un poquito, el producto interno de E1 con E2 es igual a 0 porque los dos vectores son ortogonales. Entonces, este producto interno vale 0, de tal forma que
M Producto Interno E2 tendría que ser igual a alfa 2 por el Producto Interno de E2 consigo mismo. Y pues de aquí ustedes pueden despejar a alfa 2. De esta manera, alfa 2 pues sería el producto interno de M con E2 entre el producto interno de E2 consigo mismo. Y vean que en este caso hemos resuelto la combinación lineal sin necesidad de recurrir al sistema de ecuaciones lineales que siempre hemos planteado desde que conocimos la combinación lineal. Esta es una ventaja importante que tiene la base ortogonal. Toda base ortogonal, al momento de aplicarle una combinación lineal, podemos encontrar los escalares, cada uno de los escalares asociados a cada vector de la base, mediante el producto interno de esta manera. Pero la desventaja es que forzosamente debe ser una base ortogonal. Con cualquier otro tipo de base esto no funciona. Necesitamos única y exclusivamente una base ortogonal. Si ustedes realizan este mismo proceso, pero aplicando el producto interno con E1 en lugar de con E2, pues van a encontrar que alfa 1 es el producto de M con E1 entre E1 con E1, producto interno de E1 consigo mismo. Bien, esto es algo que ustedes conocieron en geometría analítica, en la parte de álgebra vectorial, pero que probablemente en este momento no le vean alguna similitud. En un momento vamos a ver de qué se trata esto. Voy a poner la combinación lineal completa. Entonces el escalar alfa 1 vendría siendo este. Más el escalar alfa 2 vendría siendo este. Bien, me voy a centrar única y exclusivamente en el primer sumando. Ahí lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es pasarlo a una forma que ustedes reconozcan, utilizando el producto punto, porque es el producto interno que ustedes utilizaban en cálculo y geometría analítica, en la parte de álgebra vectorial. Entonces, aquí lo tengo de manera general, pero lo voy a pasar para que ustedes lo reconozcan a términos del producto punto. Aquí arriba me quedaría como m producto m.e1 entre e1 punto el mismo en la dirección del vector e1. A ver, de esa forma, utilizando el producto punto exclusivamente, ¿ustedes reconocen esto? Bueno, a ver, voy a hacer otra modificación.
Recordemos que la norma de un vector es la raíz del producto interno de un vector consigo mismo. Entonces, la norma al cuadrado vendría siendo el producto interno del vector consigo mismo. Bien, voy a utilizar esto en lo que está escrito en la parte derecha, con el producto punto. Entonces, este se queda igual. Entre el producto punto de E1 consigo mismo, no es otra cosa más que la norma de E1 al cuadrado. Y como un número elevado al cuadrado es el número multiplicado por sí mismo, voy a hacer esto. m.e1 entre la norma de E1 por el vector E1 dividido entre su norma. Bien, entonces aquí ustedes pueden observar que en el denominador, norma de E1 por sí misma, pues nos devuelve la norma al cuadrado, ¿sí? Ahora, habíamos dicho, un vector unitario pues es el vector dividido entre su norma. Y entonces pues tendría el producto punto de m con E1 dividido entre la norma, que aquí voy a utilizar la notación de módulo de geometría analítica, por el vector unitario, que vendría siendo este. ¿Ya le ven otra forma? ¿Ya más o menos ven una forma reconocible? Ajá, exactamente, es lo que ustedes en cálculo y geometría analítica conocieron como la componente vectorial. Es precisamente eso. Lo que estamos haciendo con el producto interno y la combinación lineal con una base es realizar proyecciones. Una combinación lineal no va a ser otra cosa más que realizar proyecciones, obtener las componentes vectoriales de M, en este caso, sobre la base ortogonal. Esto es posible porque la base es ortogonal. Si no fuese, no tuviese esa característica, entonces no podremos realizarlo de esta manera. Así es como podemos justificar la existencia de la componente vectorial, mediante la combinación lineal de un vector con una base ortogonal. Entonces, la expresión que tenemos acá arriba esta, voy a poner aquí abajo, nos está indicando lo siguiente. Con una base ortogonal, una combinación lineal es la suma de componentes vectoriales, lo que ustedes le llamaron componente vectorial. Pero aquí todo esto es posible
por esta característica, que la base sea ortogonal. Si la base no es ortogonal, pues esto ya no funciona, ¿sí? Entonces, aquí podemos establecer que toda combinación lineal la podemos calcular mediante proyecciones si estamos utilizando una base ortogonal. En un momento lo vamos a ver con un ejemplo simple, un ejemplo de 2 dimensiones. Vamos a calcular la combinación lineal mediante combinación lineal como lo hemos hecho siempre, y lo vamos a hacer mediante el producto interno, y vamos a darnos cuenta la utilidad de contar con una base ortogonal, ¿sí? A ver. Voy a tener los siguientes vectores. Voy a poner al vector M, que va a ser de R2, 1, 3. Y voy a tener los vectores E1, que sería 1 menos 1. Y E2, que sería 1, 1. Bien. Si ustedes hacen el producto punto entre E1 y E2, pues les va a devolver 0. Aquí lo voy a hacer con producto punto. Ya en la siguiente parte de la sesión, pues lo vamos a hacer con otros espacios vectoriales y otros productos internos. Si ustedes observan, al aplicar el producto punto entre E1 y E2, pues nos va a devolver 0. Eso quiere decir que el conjunto B, que contiene a los vectores E1 y E2, forman una base ortogonal. Voy a hacer la combinación lineal, primero de manera usual y después utilizando el producto interno. Entonces, armo la combinación lineal. Alfa 1 por E1 más alfa 2 por E2 es igual al vector M. Ya sustituyo los vectores y nos quedaría... Ay, no es cierto, este no es 1, 3, es 1 menos 1. Ahí está E1. Ahí tienen E2. Cada uno por su escalar igualado a 1, 3. Bueno, entonces es la combinación lineal tal cual como la conocimos casi al inicio del semestre. Bien, pues voy a resolver el sistema de ecuaciones rápidamente. A ver, por transformación elemental, pues esto me quedaría como R1 más R2 sustituye R2. Sumo, me queda 0, 2, 4. Voy a poner ya el sistema de ecuaciones equivalente. Alfa 1 más alfa 2 igual a 1. Y aquí 2 alfa 2 igual a 4. Por lo tanto, alfa 2 es igual a 2. Si sustituyo en la primera ecuación, entonces obtenemos que alfa 1 es igual a menos 1. Y ahí está. Ya tenemos los dos escalares, alfa 2 y alfa 1. Bueno, esto es de manera usual, así tal cual como hacíamos las combinaciones lineales desde el inicio del curso. Ahora, contando con la base ortogonal, pues vamos a ver que con el producto interno
podemos evitar todo este proceso de la combinación lineal, solución del sistema de ecuaciones, y lo único que hacemos es trabajar numéricamente, sin necesidad de estar trabajando con incógnitas. Lo único que necesitamos pues es saber el producto interno. Ahora usemos el producto interno para calcular la combinación lineal. Recordando que en este caso alfa 1 está asociado a E1, por lo tanto debemos hacer el producto interno de M, bueno aquí no es M1, es M nada más, de M con E1, dividirlo entre producto interno de E1 con E1. Y alfa 2 sería el producto interno de M, pero ahora con E2. De esta forma. Bueno, a ver, entonces voy a sustituir los vectores y el producto punto, que es el producto que estamos usando. Ahí están los vectores sustituidos. Y entonces tenemos el producto punto en el numerador. 1 por 1 pues es 1. 3 por menos 1 menos 3. Sobre producto interno en el denominador. 1 por 1 es 1. Más menos 1 por menos 1 pues es 1. Y esto de resultado pues nos devolvería 1 menos 3 es menos 2. Entre 2. Y resulta que alfa 1 es menos 1. Hacemos el mismo proceso pero ahora con alfa 2. Entonces en este caso nos quedaría 1 más 3 entre 1 más 1. Esto es lo mismo que 4 sobre 2 y en consecuencia esto es 2. Alfa 1 es menos 1, alfa 2 es menos 2. Voy a subirle un poquito. Y pues son los mismos valores para los escalares que nos dio mediante el sistema de ecuaciones lineales. Y dense cuenta que aquí, mediante el producto interno, pues no tuvimos que manejar ningún tipo de escalonamiento, no tuvimos que resolver nada, solamente tomamos los vectores, los sustituimos ahí en, digámoslo así, nuestras formulitas, y ya tenemos entonces la combinación lineal resuelta. Pero aquí les reitero, esto es posible siempre y cuando los vectores E1 y E2 sean ortogonales. Si tenemos más vectores, pues resulta que todos esos vectores E1, E2, E3, E, lo que ustedes quieran, debe ser una base ortogonal. Si no es una base ortogonal, pues no vamos a poder realizarlo de esta forma y tendremos que hacer la combinación lineal tal cual como lo hemos hecho desde el inicio, ¿sí? Mediante el sistema de ecuaciones lineales. A ver, si tenemos una base ortogonal y tenemos los vectores E1, E2, así sucesivamente hasta En, no importa cuántos vectores tengamos, y tenemos la combinación lineal
de manera general. ¿Así? Entonces, los escalares los vamos a calcular mediante componentes vectoriales o proyecciones, como tengan la costumbre de llamarle. El producto interno de M con el vector EI entre el producto interno de EI consigo mismo, considerando que I, este índice I, va desde 1 hasta n para recorrer todos los vectores de la base ortogonal, ¿sí? Entonces, aquí pues ya les estoy indicando que la base debe ser ortogonal para que podamos calcular los escalares de esta forma. Y lo que les comentaba, ¿qué sucede si la base es ortonormal? En este caso con vectores unitarios, que la base ortonormal ahora tiene vectores unitarios. Bueno, para esta situación, pues resulta que los escalares van a quedar más simples. El escalar alfa i solamente sería el producto interno de M con el vector unitario. Nuevamente considerando que i va desde 1 hasta n. Y recuerden, la razón de que se da esto es porque en este denominador tenemos el producto interno de un vector consigo mismo. Si un vector unitario le aplican el producto interno consigo mismo, pues es su norma al cuadrado, que es 1, porque es unitario. Entonces, con el vector unitario, los escalares nada más de una combinación lineal se reducen al producto interno del vector m con cada vector de la base ortogonal. Si la base no es ortonormal, es una base ortogonal cualquiera, pues ahí sí tenemos que calcular el cociente, ¿sí? Bueno, ahí está ya sentado de manera formal, de manera compacta. Aquí les reitero lo que siempre les he dicho desde el inicio. Las demostraciones, las deducciones que vemos aquí en clase no es para que las estén realizando constantemente, es ya nada más para que las apliquen, ¿no? Entonces, en el dado caso de que tengan que realizar alguna combinación lineal y se dan cuenta que la base es ortogonal bajo un producto interno dado, pues entonces pueden calcularla de esta forma. Pueden calcular los escalares o el vector de coordenadas de esta forma. A ver, pues vamos a dejar por el momento los conjuntos ortogonales y todo lo que tiene que ver con ortogonalidad entre vectores específicos. Esta parte de que vimos de la combinación lineal y proyecciones y lo que le conocemos como componentes vectoriales, la vamos a retomar la próxima semana cuando ya veamos lo que es la proyección ortogonal. Bueno, en este caso lo que quiero preguntarles es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un plano y tenemos una recta. Aquí los voy a dibujar. Tengo un plano aquí y tengo una recta que la voy a colocar de esta forma. Bien, vamos a considerar las siguientes características. A ver, un plano, ¿qué dimensión tiene? Sí. Un plano tiene dimensión 2, porque tiene un largo y un ancho. Son dos direcciones que ustedes pueden recorrer libremente, siempre y cuando estén sobre el plano, ¿no?
Bueno, una recta, ¿qué dimensión tiene? Una, que nada más vendría siendo largo. Entonces, la recta tiene dimensión 1. Bien. Ahora, quiero preguntarles, cuando ustedes están en un cubo coordenado, que podría ser la representación geométrica de R3, pues están en 3 dimensiones, alto, largo y ancho. Es decir, la dimensión de R3, pues como ya sabemos, es 3. Ustedes observen que esto lo pueden formar a partir de la dimensión del plano más la dimensión de la recta, porque como acabamos de comentar, el plano tiene dimensión 2 y la recta tiene dimensión 1. Al sumar esas dos dimensiones, pues les devuelve la dimensión del cubo coordenado, que en este caso lo podemos representar como el espacio vectorial R3. Bien, este fenómeno, cuando tenemos dos espacios vectoriales o subespacios, vamos a considerar que el plano y la recta son subespacios vectoriales de R3. Cuando tenemos subespacios vectoriales que al sumar sus dimensiones nos devuelve la dimensión del espacio vectorial, digámoslo así, padre, del espacio vectorial que contiene estos dos subespacios, cuando vemos este fenómeno, es cuando decimos que ambos subespacios, en este caso plano y recta, son complementos, son subespacios complementarios uno del otro. Ahora, para que esto sea completamente correcto, necesito establecer una nueva característica entre la recta y el plano. No solamente que al sumar sus dimensiones me devuelva la dimensión del espacio vectorial que les contiene. La otra característica me la da el producto interno y es la condición de ortogonalidad. Aquí podemos decir que la recta es perpendicular al plano y en consecuencia el plano también va a ser perpendicular a la recta. Por lo tanto, plano y recta son complementos porque al sumar sus dimensiones nos devuelve 3. Y la relación que cierra este complemento es que el plano y la recta sean ortogonales entre sí. Entonces, el plano debe ser perpendicular a la recta y en consecuencia la recta va a ser perpendicular al plano. Así tenemos una relación entre plano y recta que los une. O mediante la perpendicularidad del plano es el complemento de la recta y de la recta su complemento es el plano. Junto con las dimensiones podemos decir que plano y recta se conocen como complementos ortogonales. Una del otro y viceversa. Entonces aquí estos dos lugares geométricos, debido a esa ortogonalidad, a esos 90 grados que forman los dos lugares geométricos y que al sumar sus dimensiones me devuelve la dimensión del espacio vectorial que les contiene, es que les llamamos complementos ortogonales, ¿sí? De hecho, cuando ustedes vieron en cálculo y geometría analítica el tema de plano, ustedes vieron que todo plano tiene un
un vector normal y ese vector normal puede dirigir a una recta perpendicular al plano. Entonces, cada vez que ustedes calculan el vector normal a un plano, en realidad lo que están haciendo es calcular el complemento ortogonal del plano. Y si ustedes tienen un vector, cuando calculan la ecuación cartesiana del plano normal a ese vector, pues lo que están haciendo es obtener el complemento ortogonal de una recta, que vendría siendo el plano perpendicular. Bien, ahí tengo GeoGebra. Voy a poner la ecuación del plano XY, que en este caso la ecuación del plano XY es z igual a 0. Este es el plano XY. Es más, voy a descubrir los ejes para que lo puedan ver. Vean cómo efectivamente es el plano XY. Y aquí voy a poner una recta. La recta va a tener los siguientes puntos. ¿Qué vendría siendo esta? Si descubro los ejes coordenados, pues observen que la recta se trata del eje Z. Entonces, precisamente aquí podemos establecer que estos dos son complementos ortogonales, porque ahí ustedes pueden observar que se forman 90 grados. Aquí el plano se ve como una línea recta, porque pues, lo estamos viendo de canto, ¿no? De esta forma aquí también pueden observar que hay 90 grados. Y pues pueden observar que mediante complementos ortogonales podemos efectivamente formar todo el sistema de coordenadas X, Y, Z. Conocemos el plano cartesiano XY y su complemento ortogonal, que es el eje Z, pues nos designa todo el cubo coordenado. Así es como lo podemos ver en términos del sistema de referencias cartesiano usual. Esto pues puede utilizarse para cualquier sistema de coordenadas. Por ejemplo, si yo tengo el plano 3x menos 2y más z igual a 0, voy a utilizar planos que contengan al origen por la parte de linealidad que comentamos al inicio de la sesión. Ahí tenemos el plano. Y puedo tener la recta. Primero va a definir el vector normal al plano. El vector normal al plano pues sería 3 menos 2, 1. Vean cómo efectivamente se forma un ángulo recto. Y voy a poner ahora su complemento ortogonal, que en este caso sería pues la recta, que en este caso va a contener al origen para que sea un subespacio vectorial y su vector director es n. Y entonces vean, nuevamente tengo ortogonalidad entre la recta, el subespacio vectorial que me denota la recta, el subespacio vectorial que me denota el plano. Y si por ejemplo lo pongo más o menos de esta forma, pues podemos decir que es el sistema de coordenadas X, Y, Z, donde el plano pues es mi plano XY y la recta vendría siendo el eje Z. Aunque del lado izquierdo pues podemos observar que no es ese sistema de coordenadas, es otro sistema de coordenadas que se forma mediante un subespacio y su complemento ortogonal. Entonces, así es como tenemos la interpretación geométrica de lo que es un subespacio y su complemento ortogonal. Me paso a la pizarra.
Formalmente tenemos AV como un espacio vectorial. Este espacio vectorial tiene un producto interno definido. ¿Cuál? Pues no nos interesa cuál sea el producto interno. Nada más nos interesa que esté definido. Puede ser cualquier producto interno. Tenemos que W es un subespacio vectorial de V. Y entonces existe W con un superíndice con un símbolo de ortogonalidad como superíndice que va a contener vectores W', tales que el producto interno de W' con un vector W es igual a 0. Las condiciones, o la condición mejor dicho, es que W pertenezca al subespacio vectorial W. Y esta es la definición formal de lo que se conoce como complemento ortogonal. Esta es la definición tal cual del complemento ortogonal. Entonces, con esta definición, pues ya podemos extender lo que acabamos de ver en términos de recta y plano a cualquier espacio vectorial, ya sea de polinomios, de matrices, de funciones incluso, y expresarlo en términos de cualquier producto interno. Entonces, no importa cuál sea el espacio vectorial que ustedes manejen y tampoco importa el producto interno que ustedes se les esté definiendo. Podemos encontrar el complemento ortogonal para cada subespacio bajo cada producto interno que se esté definiendo. Siempre lo vamos a obtener. Y la característica, la segunda característica que nos devuelve la palabra complemento, de que estos dos subespacios son complementarios, pues es que la dimensión del subespacio W más la dimensión de su complemento ortogonal es igual a la dimensión del subespacio vectorial que les contiene a ambos. A ver, vamos a usar este espacio vectorial de matrices. Aquí tengo un espacio vectorial de matrices. Dentro de este espacio vectorial se define el siguiente producto interno. El producto interno de A, la matriz A, con la matriz B, va a ser igual a la traza de A transpuesta por B. Considerando que A y B pertenecen a este espacio vectorial de matrices M. Entonces, con este producto interno definido dentro de este espacio vectorial, vamos a calcular el complemento ortogonal de este subespacio. El subespacio va a ser de matrices W, X, Y. Donde W, X, Y pertenecen a los reales. Aquí ese es un subespacio del espacio vectorial M.
Entonces, S es un subespacio de matrices simétricas de orden 2 con elementos reales. Pues lo que vamos a hacer es calcular el complemento ortogonal de S a partir de ese producto interno. Y vamos a corroborar que efectivamente el producto interno entre el S y su complemento ortogonal nos devuelva 0 y que la suma de sus dimensiones pues nos devuelva la dimensión del espacio vectorial que les engloba, que les está abarcando. Bueno, ahora, para encontrar el complemento ortogonal necesito todas aquellas matrices que pertenezcan a todas las matrices de M que sean ortogonales a este subespacio. Ahora, para que podamos manejar de forma más cómoda la condición de ortogonalidad, vamos a decir lo siguiente. Voy a tener un vector S que pertenece a el subespacio S que estamos trabajando, S minúscula que pertenece a S mayúscula, y pues en consecuencia S debe tener la forma WXXY. Ahora, voy a tomar un vector S' que pertenece al complemento ortogonal. Y a S' no conocemos cuál es la forma que tiene. No sabemos cuáles son los valores de las componentes de S. Solo sabemos que se trata de una matriz de orden 2 con elementos reales. Entonces, pues vamos a utilizar la matriz original A, B, C, D. Es decir, la matriz original que tenemos aquí arriba. A final de cuentas sabemos que tanto S como S' deben pertenecer a M. Y por lo tanto, pues puedo utilizar para un vector desconocido la forma que tienen las matrices M en M. De esta manera. Lo que me indica la condición de los complementos ortogonales, pues es que el producto interno entre S y S' tendría que ser igual a 0. Entonces, de acuerdo a la regla que tenemos ahí arriba, tendríamos que hacer el producto interno entre estos dos. Pero aquí viene un pequeño contratiempo. Tenemos puras variables. Sí podemos resolverlo, con puras variables sí podemos resolverlo. Pero recuerden que lo que siempre buscamos es tratar de hacer más eficiente el proceso. Y en este caso, para que se nos facilite ese proceso, ¿qué preferirían? ¿Manejar variables o manejar constantes? Ajá. Se pueden manejar de las dos formas, como constantes y como variables. Y de hecho, yo creo que lo vamos a hacer con los dos para que ustedes observen que nos va a dar exactamente lo mismo. Primero lo voy a hacer con constantes. A ver, necesito vectores constantes que me representen a este vector. Entonces aquí, vectores constantes que representen al vector S. Ahora, el vector S, pues directamente es un vector genérico del subespacio vectorial S mayúscula. Entonces, para que yo pueda representar cualquier vector de ese subespacio, necesito que esos vectores constantes
me generen todo ese subespacio para que pueda alcanzar cualquier vector dentro de S mayúscula. ¿Cómo se llaman los vectores que me pueden generar todo el subespacio? Base, sí. Sí, aquí también en el chat me lo pusieron. La base, exactamente. Vamos a utilizar la base del subespacio con la condición de ortogonalidad. Lo voy a poner aquí con otro color. Aquí. Este vector S lo vamos a sustituir por una base. Vamos a tener 3 ecuaciones, sí, pero la ventaja es que vamos a manejar constantes. Y pues vamos a ver. Ahí tengo el vector genérico S. Voy a calcular una base. Esta base no es necesario que sea ortogonal, nada más con que sea una base cualquiera, pues va a ayudarnos. Ahora, para que sea más rápido el cálculo, pues voy a utilizar una base natural. Voy a decir que W es 1, X y Y son ceros, W es 0, X es 1, Y es 0 también, W y X son ceros y Y es 1. Es la forma usual de seleccionar una base, como lo hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Entonces, para encontrar el complemento ortogonal, lo que voy a hacer es la base de este subespacio vectorial, la voy a trabajar con el producto interno y la matriz del espacio vectorial, la matriz genérica, para forzar la condición de ortogonalidad. Recordemos que el producto interno es el que tengo por acá arriba. Este es el producto interno. Entonces, voy a aplicar esta condición de ortogonalidad con la base y van a ver que nos va a devolver una ecuación lineal. Al resolver todas las ecuaciones lineales después de aplicar la ortogonalidad con todas las bases, con todos los elementos de la base, pues vamos a tener las condiciones del complemento ortogonal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo el producto interno, así lo voy a poner completo. Producto interno del primer vector de la base con la matriz genérica. Esto me tiene que devolver 0. Siguiendo esa regla, lo que debemos hacer es calcular la traza de la primera matriz transpuesta por la segunda matriz. Esto tendría que ser igual a 0. Esa primera matriz transpuesta, pues como es simétrica, se va a quedar exactamente igual. Y pues aplicamos el producto matricial. Como solo necesitamos la diagonal principal porque estamos calculando la traza, pues recuerden que nada más hacemos el producto de este renglón por esta columna para que me devuelva A y de este renglón por esta columna para que me devuelva 0 en el producto matricial. Aquí pues no importa qué es lo que nos dé de resultado,
porque nada más vamos a utilizar la traza de esta matriz y tiene que estar igualado a 0. Bien, cuando sumo los elementos de la diagonal principal, estos dos, pues me queda A más 0 y por lo tanto A tendría que ser igual a 0. A ver, voy a calcular el producto interno entre la segunda matriz de la base y la matriz genérica. Entonces, esto me quedaría como la traza de esta matriz transpuesta como la matriz es simétrica, al transponerla pues nos queda 0, 1, 1, 0, la misma matriz. Por ABC D. Y calculamos el producto, entonces sería este por este, nos quedaría C, este elemento pues no nos interesa, no intervienen en la traza, y el producto de este por este nos quedaría B. Y entonces a esta matriz le podemos calcular la traza y llegamos a la conclusión de que C más B tendría que ser igual a 0. Y pues con la tercera matriz, producto interno de esta con esta. Esto es igual a 0. Nuevamente, pues es una matriz simétrica, su transpuesta se queda igual. Y hacemos el producto. Entonces el producto de esta por esta nos devuelve 0. Aquí no importa, aquí no importa. Y el producto de esta por esta nos devuelve D. Cuando calculamos la traza de esta matriz, pues nos devuelve 0 y en consecuencia D tendría que ser igual a 0. Entonces, dense cuenta que hicimos el mismo proceso, pero con cada una de las matrices de la base que sacamos del subespacio S. Pues resulta entonces que D igual a 0. Le voy a subir y ahora bajo. C más D igual a 0. Y A igual a 0 son las condiciones del complemento ortogonal. Entonces, podemos escribir al complemento ortogonal de la siguiente manera. El complemento ortogonal del subespacio S, pues van a ser todas las matrices A, B, C, D, tales que A es igual a 0, B más C es igual a 0, D es igual a 0, considerando que A, B, C, D pertenecen a los reales. Ese sería nuestro complemento ortogonal, el complemento ortogonal del subespacio S que habíamos trabajado originalmente. Pueden sustituir las condiciones. Si de un inicio pues les da el sistema de ecuaciones completo, pues hay que resolverlo directamente. Entonces voy a sustituir A por 0
D por 0. Y pues de la segunda condición, esta, pues voy a sustituir a C. Vamos a decir que C es igual a menos B. Y en consecuencia aquí tendríamos B menos B. Y aquí B pertenece a los reales. Y listo, ya tenemos entonces el complemento ortogonal. Tenemos el complemento ortogonal del subespacio vectorial S. Podemos aquí comprobar la dimensión del complemento ortogonal. ¿Qué dimensión tiene este subespacio complemento ortogonal? 1. Lo voy a subir rápidamente. ¿Qué dimensión tiene S? El subespacio original. 3. ¿Y qué dimensión tiene el espacio vectorial original, el que estamos trabajando? O en el que estamos trabajando. 4. Entonces, la dimensión del complemento ortogonal es 1. La dimensión del espacio vectorial original es 3. Y esto nos devuelve 4, que es la dimensión del espacio vectorial que contiene a S y a su complemento ortogonal. Entonces vean cómo efectivamente se cumple la suma de las dimensiones. Y pues listo. Ya tenemos al complemento ortogonal. Para verificarlo en un momento lo calculamos utilizando puras variables. Y vamos a ver que nos va a dar exactamente lo mismo. Y de hecho ya ahí cada quien puede usar el método que le guste para calcular complementos ortogonales. A ver, entonces para finalizar vamos a ver la forma de obtener el complemento ortogonal, pero mediante variables. A ver, ese ya habíamos estipulado que es wxxy. Y que como no conocemos al vector S' que pertenece al complemento ortogonal, pues entonces vamos a considerarlo como A, B, C, D. El vector genérico del espacio vectorial que estamos trabajando. Entonces, la condición del complemento ortogonal pues es que S', producto interno S, tiene que ser igual a 0. Pues vamos a forzar esa condición. Entonces, el producto interno entre S', A, B, C, D, con wxxy, tiene que ser igual a 0. Aplico el producto. Esta matriz transpuesta multiplicada por esta matriz. Transpongo. Y hacemos el producto. Entonces sería este por este, nos va a quedar
AW más CX. Aquí no importa. Aquí no importa. Y este por este nos va a quedar BX más DY. La traza de esta matriz nos tiene que devolver 0. Bien, entonces pues, calculo la traza que vendría siendo AW más CX más BX más DY igual a 0. Ahora, con esta única ecuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen en los vectores de aquí arriba, los vectores originales que estamos trabajando, estos dos, S y S', observen que tienen uno pues variables WXY y el otro variables ABCD. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a factorizar las variables en el vector S, el vector del subespacio que conocemos. Aquí pues no podemos hacer nada porque esas variables A, B, C, D en el complemento ortogonal las desconocemos. Entonces nos vamos a centrar en las variables que tenemos aquí. W, X y Y del vector que pertenece al subespacio original. Y vamos a hacer todas las factorizaciones posibles. Por ejemplo, aquí solo tengo un término AW más. Aquí tengo dos términos con X, pues factorizo la X. C más BX más. Aquí tengo un término D por Y. Si tuviese más términos con Y o con W, pues hacemos la factorización de la misma forma que ahí el término de en medio C más B. Bueno, ahora esto va a estar igualado a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar la solución? Lo que vamos a hacer es seguir manipulando esas variables W, X, Y. Las variables del vector que conocemos, del vector del subespacio original, del subespacio S. Y las vamos a asignar con coeficientes nulos, es decir, AW más C más B por X más DY la vamos a igualar con 0W más 0X más 0Y. Y hacemos una comparación término a término. Término W con término W, pues sus coeficientes tendrían que ser 0. A tendría que ser igual a 0. Término en X con término en X, pues el coeficiente 0 tendría que ser igual a C más B. Y término en Y con término en Y, pues D tendría que ser igual a 0. Y observen que aquí ya tenemos las condiciones del complemento ortogonal, que son las que están acá arriba. A igual a 0, B más C igual a 0, D igual a 0. Acá las encontramos nuevamente. Ahora, pero aquí con este método deben tener cuidado, porque del lado izquierdo, donde tienen todas las variables, tienen que factorizar las componentes del vector del subespacio S. Del otro lado, tienen que transformar ese 0 en una suma, una ecuación lineal
con las componentes del vector S, pero con coeficiente 0. Si se dan cuenta, tanto con la base como directamente encontramos las mismas condiciones y en consecuencia pues tenemos el mismo complemento ortogonal, ¿no? Ahora aquí ya depende de cada quien. El método que les parezca más fácil, más sencillo, que les guste más, ese es el que pueden utilizar, ¿eh? Por mí no hay ningún problema. Ya pueden ver que por dos caminos diferentes llegamos al mismo destino. Bueno, a ver. Lo voy a poner solo en dos dimensiones. Supongamos que este es un subespacio W. Y en consecuencia, pues este va a ser su complemento ortogonal W. Bien. Recuerden que como estamos en álgebra lineal, el único vector que siempre va a pertenecer a todos los subespacios, es decir, que tiene aquí la intersección, pues va a ser el origen, siempre. Voy a poner por aquí un vector U. Bien. Pues resulta que si pongo una lámpara, digámoslo aquí que por ejemplo está por aquí un sol, una fuente de luz, me va a denotar una sombra del vector U sobre el subespacio W. Esta vendría siendo la sombra, que le voy a llamar pues mi vector W. Ahora, si hago el mismo proceso, pongo mi fuente de luz de este lado, la sombra de U se va a proyectar ahora sobre el complemento ortogonal. Y este vendría siendo el vector W'. Entonces aquí especifico. W' pertenece al complemento ortogonal de W. El vector W minúscula pertenece al subespacio vectorial W mayúscula. Ahora, si ustedes trasladan este vector W' desde su posición en el complemento ortogonal aquí, se les va a formar un cateto, un triángulo rectángulo con dos catetos. En suma vectorial, tal cual como lo trabajaron en geometría analítica, tendrían esto. Tengo W, tengo W' y la hipotenusa sería U. Entonces, por suma vectorial, pues resulta que U va a ser igual a W más W'. Como se está formando un triángulo rectángulo, pues resulta que esto es un teorema que ustedes conocen que involucra los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama ese teorema? El teorema de Pitágoras. Entonces, mediante una combinación lineal observamos que se forma el teorema de Pitágoras cuando utilizamos un vector de W y un vector de su complemento ortogonal. Esto, pues, es un teorema de Pitágoras en forma vectorial, en términos de vectores. Lo que podemos hacer para expresarlo en los términos que nosotros conocemos usualmente de la suma
de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, pues es en términos de normas. Recordemos que las normas pues son las magnitudes, las longitudes de los vectores. Entonces, la norma del vector W al cuadrado más la norma del vector W' al cuadrado va a ser igual a la norma del vector W al cuadrado. Recuerden que esto va a ser posible siempre y cuando W y W', su producto interno sea igual a 0, es decir, que sean perpendiculares. Y eso se asegura cuando W pertenece a un subespacio y W' al complemento ortogonal. Y esto, dense cuenta que no estoy utilizando producto punto, estoy utilizando cualquier producto interno de manera general. Resulta que el teorema de Pitágoras se cumple no solamente en el espacio geométrico de R3 que conocemos, se cumple también para polinomios, se cumple para matrices, se cumple para funciones, se cumple para cualquier espacio vectorial donde ustedes puedan definir un producto interno, siempre. Pues vamos a ver otro ejemplo de complemento ortogonal y lo vamos a tomar en consideración con esto que acabamos de ver del teorema de Pitágoras. Y pues yo creo que lo vamos a hacer en términos del producto punto, porque ya nos queda poco tiempo para no tardarnos tanto con el producto interno. Y ya la próxima sesión pues trabajamos con otros espacios vectoriales. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tener el subespacio W. Lo que vamos a hacer es mediante el producto interno, el producto punto, producto interno usual, vamos a calcular el complemento ortogonal de W y también vamos a calcular dos vectores, W más W'. Vamos a obtener esos dos vectores para que nos devuelvan el vector 1, 0, 0. Considerando que este vector W pertenece al subespacio que estamos trabajando y este vector W' pertenece al complemento ortogonal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el complemento ortogonal de W. Una vez que tengamos el complemento ortogonal, pues lo que vamos a hacer es calcular los vectores W minúscula y W' para que su suma nos devuelva 1, 0, 0, el vector I. A ver, pregunta, ¿cómo quieren calcular el complemento ortogonal? ¿Con bases o directamente con vectores variables? Vale, vectores variables. Entonces, vamos a asumir. El vector W pues es el vector del espacio vectorial que estamos trabajando. XY, X menos Y. Este que tenemos aquí. El vector W', pues no lo conocemos. Entonces solamente vamos a asumir que es un vector cualquiera
ABC. Tiene que ser de R3 porque estamos trabajando aquí en R3. Con el vector W nos damos cuenta que es R3. Apliquemos la condición de ortogonalidad. En este caso, como el producto interno que estamos usando es el producto punto, pues este nos tiene que devolver 0. Y entonces el vector x menos y punto ABC nos tiene que devolver 0. Veamos qué es lo que obtenemos. Producto punto, pues me queda x por A más y por B más x menos y por C, y esto es igual a 0. A ver, aquí tenemos la ecuación un poquito más complicada que la de hace rato con las matrices. ¿Cuáles son las variables que van a factorizar? ¿Las del vector conocido W o las del vector desconocido W'? No. Siempre son las del conocido. Las variables que van a factorizar siempre son las del conocido. Vean por qué. XA más YB más XC menos YC. Esto es igual a 0. A ver, los términos que puedo factorizar. Primero en X nos quedaría A más C en X más, ahora en Y, este y este, que sería B menos C. Y esto es igual a 0. Como estoy factorizando las variables del vector conocido, entonces este 0 se debe convertir en 0x más 0y. Si tuviese otra variable factorizada z, pues le agregan ahí el más 0z. ¿Cuáles son las condiciones entonces para que se cumpla esta igualdad? Pues que el coeficiente en x sea igual al coeficiente en x y que el coeficiente en y sea igual al coeficiente en y. Y debemos resolver ese sistema de ecuaciones para encontrar lo que vendría siendo el complemento ortogonal. A ver, de estas dos condiciones voy a despejar a igual a menos C, y de aquí voy a despejar a B igual a C, para que el vector me quede en términos de C. Entonces, el complemento ortogonal son todos los vectores ABC, tales que A vale menos C, B vale C y C existe por sí misma. Bien, pues listo. Ya tenemos ahí el complemento ortogonal. Para verificar que efectivamente son ortogonales hay que aplicar el producto interno, en este caso el producto punto. El vector original que tenemos pues es xy, x menos y. Este es el subespacio original. Le aplico el producto punto con este vector del complemento ortogonal y pues nos tiene que devolver 0.
A ver, aplico el producto punto. Me queda menos xc más yc más, aquí lo voy a poner desarrollado, xc menos yc. Y pues aquí ustedes pueden darse cuenta que este se simplifica con este se simplifica con este y pues efectivamente nos da que 0 es igual a 0. Vean cómo efectivamente son complementos ortogonales, ¿sí? Y además nos hace falta una parte, que es la expresión del vector i en términos de los vectores w y u. W y w'. Bien, para obtener esta expresión, lo único que hacemos es una combinación lineal. El vector w, que pertenece al subespacio original, pues vendría siendo este. Más el vector w', que pertenece al complemento ortogonal, pues es el vector del complemento ortogonal. Y esto tendría que estar igualado al vector que estamos utilizando para la combinación lineal, que en este caso sería el vector i, 1, 0, 0. Si hacemos la suma, pues nos damos cuenta que tenemos el sistema de ecuaciones x menos c igual a 1, y más c igual a 0, y x menos y más c igual a 0. Pues lo único que debemos hacer para encontrar al vector w, este vendría siendo w y este es w', pues debemos resolver este sistema de ecuaciones. Lo voy a resolver rápidamente aquí. Es más, lo voy a copiar y le voy a poner numeración a las ecuaciones para que sepan cuál es cuál. A ver. Esta va a ser la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2. Esta va a ser la ecuación 3. Entonces, de 2, ¿están de acuerdo que y es igual a menos c? Voy a sustituir en 3. Me quedaría x menos y, pero y ya encontramos que es menos c, más c, y esto es igual a 0. A ver, reduzco. Menos c, pues es c más c. Nos queda x más 2c igual a 0 y por lo tanto x es igual a menos 2c. Y por último, pues ya nada más sustituyo. En la ecuación 1 nos quedaría menos 2c menos c igual a 1. Por lo tanto, menos 3c es igual a 1. Y ya tengo los valores. Primero, c es igual a menos 1/3. Como y es igual a menos c, entonces y es igual a 1/3. Y como x es igual a menos 2c, pues entonces x es igual a 2/3. Y lo único que vamos a hacer pues ya es sustituir en el
en los vectores originales, los vectores W y W', que vendrían siendo los de aquí, estos que tenemos ahí. Lo voy a hacer rápidamente. El vector W sería X, que es 2/3, Y, que es 1/3, y X menos Y sería 1/3. W' sería menos C, que es 1/3, C menos 1/3, C menos 1/3. Si hacen la suma de estos dos, pues les devuelve el vector I, 1, 0, 0. Y con esto pues podemos ya establecer de manera geométrica el teorema de Pitágoras en términos vectoriales, ¿sí?